Continuamos abordando el tema de las cédulas hipotecarias. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo correspondiente a las marcas y patentes. Vamos a conceptualizarlo, vamos a abordar los requisitos para la obtención y los derechos que conceden las patentes. Las patentes en la antigüedad, la primera patente en el mundo fue otorgada por la República de Florencia en 1421 al arquitecto florentino Filippo, que recibió una patente barcaza con mecanismo de elevación, llévase mármol o a lo largo del río Arno. Esto le concedió exclusivamente y derecho a quemar cualquier nave parecida por un periodo de 3 años. Sin embargo, luego de estos 3 años de gozo y exclusividad brindados a dicho titular, estos fueron sustraídos con la exigencia de la República de Florencia de enseñar en público el procedimiento detallado de la invención con el fin de el manejo común del avance social alcanzado. En América, las primeras patentes fueron expedidas en 1641 por los gobiernos coloniales como Francia, Inglaterra y España, haciendo concesiones de patentes de inversiones, otorgando monopolios de patentes de forma discrecional. Asimismo, se ha desarrollado en los últimos 10 años un derecho internacional, en este caso Organización Mundial de Propiedad Intelectual, conocida por su sigla OMPI, en el que se ha discutido la conveniencia de establecer criterios homogéneos de valoración del dominio público para efectos de los sucesores de las patentes más allá de su contenido literario. En este contexto es importante considerar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual aporta de manera significativa a la evolución del dominio público en las patentes caducadas a través de sus convenios, de tal manera guiando a los países de crear leyes y reglamentos en las cuales se aborde de manera completa el derecho de patente y por defecto el dominio público, que se configura a partir de la declaración de la caducidad de estos derechos. Para ello, es importante que hablemos de la regulación de las patentes en el estado de Nicaragua. Nicaragua ha evolucionado con la protección de las patentes a partir de 1899, con la promulgación de su primera ley patente de inversión promulgada el 14 de octubre de 1899, así como la Constitución del 10 de noviembre de 1911 en el artículo 59 del título referente a los derechos y garantía de los ciudadanos, se establecía que todo autor, inventor o dueño de una marca de fábrica gozaría de la propiedad exclusiva de la obra, de su descubrimiento o de su marca, del modo o por el tiempo que la ley determinase. Creación del registro de la propiedad industrial de Nicaragua introduce reformas procesales relativas a la competencia desleal y cambia los nombres de oficinas de patentes y de comisionado de patentes respectivamente por el de registro de la propiedad industrial y registrador, cuyo nombramiento corresponde al MIFID, anteriormente MEDE, con el decreto legislativo número 155 del 16 de septiembre de 1975. Entra en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual deroga la Ley de Protección de la Propiedad Industrial, el cual también deroga la Ley de Marcas de Fábrica y Comercio de 1907. Un poco más tarde, Nicaragua se adhiere al convenio que crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967, mediante decreto número 1244 del 30 de noviembre de 1994, el cual se firma en San Salvador con la publicación de la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ley número 354, el 19 de septiembre del año 2000. Este es que vino a derogar la Ley de Patentes de Invención del 14 de octubre de 1899, la reforma a la Ley de Patentes de Invención del 20 de marzo de 1925 y el decreto número 1302.
Por último, se aprobó el Tratado de Cooperación en materia de patente, el cual fue firmado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979, modificado en dos ocasiones, la primera el 3 de febrero de 1984 y la segunda el 3 de octubre del año 2001. Fue depositado como instrumento de adhesión por Nicaragua el 6 de diciembre del año 2002 y ratificado el 6 de marzo de ese mismo año para cualquier aplicación internacional, tanto de nacionales como de extranjeros. Tomando en consideración que la ley 354 del 1 de junio del año 2000 derogó a su paso la ley del 30 de julio de 1925 que estableció la obligación de probar el establecimiento de la industria que explotara la patente, trayendo como aspecto novedoso, haciendo énfasis al tema de interés, la limitación al derecho sobre la patente y el agotamiento del derecho sobre la misma. Para ello, la Ley 354 del año 2000, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, esta ley fue aprobada el 1 de junio del año 2000, publicada en la Gaceta Diario Oficial 179-180 del 22 y 25 de septiembre de ese mismo año, que en su artículo 1 señala que dicha ley tiene como objeto establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones, los dibujos y modelos de utilidad. Los diseños industriales, asimismo, alude el órgano competente que conocerá de estos procedimientos. En este caso, se le atribuye al poder el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, mediante el registro de la propiedad intelectual, quien será la entidad encargada de la aplicación de esa ley. La importancia de dicha ley recae en la forma de protección de los derechos conferidos por las patentes de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales ante el Estado, la exclusividad y explotación de tal derecho, así como el reconocimiento frente a terceros. En cuanto al decreto 88-2001, reglamento de la Ley de Patentes de Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, aprobada el 12 de septiembre del año 2001, publicada en la Gaceta número 184 del 28 de septiembre del año 2001, el objeto de ese decreto es instaurar las disipaciones reglamentarias de la Ley 354. El siguiente reglamento tiene como objeto restablecer las disposiciones reglamentarias de la ley, instituyendo las formas y lugares donde se pueden ir a registrar las patentes, disponiendo conceptualizaciones sobre nuevos conceptos que dieron en modificación a la ley, cómo solicitar y dando así algunas correcciones a la ley. En cuanto a los tratados y convenios, aparte del marco jurídico interno que regula las patentes de invención y modelos de utilidad, existen convenios y tratados que contribuyen un mayor conocimiento, protección y aplicación en estos derechos de propiedad intelectual, a las cuales Nicaragua está suscrito. Los tratados son bases en la investigación cuyo propósito está enfocado en ampliar la forma en que amparan los derechos de patente, amplían los conocimientos desde la protección que brinda. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los orígenes de la organización firmado en Estocolmo, ya hacíamos referencia el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1978, tiene como objetivo desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional que sea equilibrado y accesible y sobre todo recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. Actualmente cuenta con 193 estados miembros. Entre estos estados se encuentra Nicaragua, es miembro de la Organización Internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde 1886, así como el Estado de México desde el 14 de marzo de 1975 se consolidó y Chile se adhirió el 25 de marzo de 1975. En cuanto a la adhesión de Nicaragua al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Cooperación en materia de patente, Nicaragua, a partir del pasado 6 de diciembre del año 2002 y tras depositar
de cierta manera la organización, su instrumento de adhesión, Nicaragua es el estado número 118 como contratante del Tratado de Cooperación en materia de patente, que entró en vigencia el 6 de marzo del año 2003, quien generó con su aprobación que el país pudiese presentar una patente a nivel internacional. Esta fue aprobada mediante decreto ejecutivo 3245, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 38, en fecha 25 de febrero del año 2002. Dicha adhesión personifica, por un lado, que los solicitantes podrán designar a Nicaragua, ¿verdad?, como un código de país NI en cualquier solicitud internacional presentada el 6 de marzo del 2003 o después de esta fecha, y por otro, que los nacionales y residentes en ese país tendrán derechos a presentar solicitudes en virtud del tratado a partir de esa fecha, puesto que este país quedará vinculado con el capítulo 2 del tratado. También podrá ser elegido a los efectos del examen preliminar internacional. En cuanto a los requisitos para la solicitud de patente en la actualidad, en primer lugar se hace una petición de concesión de patente con los datos del solicitante y del inventor y nombre de la invención. La descripción de la invención, uno o más reivindicaciones, dibujos que correspondan, resumen técnico, comprobantes de pago de las tasas de solicitud y lugar para oír notificaciones. Como parte del procedimiento, podemos hacer referencia a la calidad del solicitante. El solicitante de una patente podrá ser una persona natural o jurídica. Si el solicitante no fuese el inventor, deberá indicar cómo adquirió el derecho a la patente. En cuanto a la solicitud de patente, la solicitud de patente de invención se presentará al registro de la propiedad intelectual e incluirá, en primer lugar, la petición de concesión de patentes con los datos del solicitante y del inventor y nombre de la invención. Descripción de la invención, una o más reivindicaciones, dibujos que correspondieran, resumen técnico, comprobantes de pago de las tasas de solicitud, lugar para ver notificaciones, firma del solicitante, el poder o el documento que acredite la representación según fuese el caso, y cuando fuese el caso una constancia de depósito de materia biológico emitido por la institución depositaria. En cuanto a la descripción de una invención deberá ser clara y completa para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda comprenderla y ejecutarla. En cuanto a los avisos para su publicación en la Gaceta Diario Oficial, la solicitud de la patente quedará abierta al público para fines de información al cumplirse el plazo de 18 meses contado desde la fecha de presentación de la misma en el país o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad. Desde la fecha de prioridad aplicada, el registro público ordenará de oficio que se publique anunciándola por una vez mediante un aviso en la Gaceta Diario Oficial o en otro diario de circulación nacional a costa del interesado. El examen de fondo refiere que el solicitante deberá haber pagado el monto correspondiente al examen de fondo de la solicitud de patente dentro de un plazo de 6 meses contado desde la fecha de publicación del aviso de la solicitud. En cuanto a los requisitos, son patentables las invenciones que tengan novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Es decir, que la novedad está referida que se refiere a las consideraciones que una invención tiene novedad si no se encuentra en el estado actual de la técnica. El estado actual de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible en público en cualquier parte del mundo y de cualquier manera antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Nicaragua, o en su caso cuando ella se reivindique antes de la fecha de prioridad reconocida. Solo para efectos de apreciar la novedad, también quedará comprendido dentro del estado actual de la técnica el contenido de otras solicitudes de patentes en trámite cuya fecha de presentación o prioridad, en su caso, fuese anterior a la solicitud objeto de consideración, pero solo en la medida en que ese contenido quedará incluido en la solicitud de fechas anteriores cuando fuese publicada. El nivel inventivo se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente la invención no resulte obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado actual de la técnica.
La aplicación industrial, una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producto o simplemente producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos, la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufactura, la construcción, la minería, la pesca y los servicios. En cuanto a la materia que no constituye invención, no constituirán invenciones, entre otras, los simples descubrimientos, las materias o las energías en la forma en que se encuentran en la naturaleza, los procedimientos biológicos tal como lo ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención alguna del hombre para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas, los planes, principios, reglas o métodos económicos de publicidad o de negocio y las referidas a actividades puramente mentales o intelectuales o materia de juego, los programas de ordenador aisladamente considerados. En cuanto a la materia excluida de protección por patente, no se consideran patentes para registrar animales, los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnósticos aplicables a las personas o a los animales, las invenciones cuya explotación comercial debe de impedirse para proteger al orden público o a la moral, proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal, o preservar el medio ambiente. A estos efectos no se consideran aplicables la inclusión de patentamiento por razón de estar prohibidas, limitadas o condicionadas la explotación por alguna disposición legal o administrativa. Las materias excluidas de protección por modelos de utilidad no podrán ser objeto de una patente. Los procedimientos, las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole, y las materias excluidas de protección por patentes de invención de conformidad con la ley. En cuanto a la patentabilidad de los modelos de utilidad, podemos hacer referencia que cuando sea susceptible de aplicación industrial y tengan novedad, no se considera novedoso cuando no aporten ninguna característica utilitarias discernibles con respecto al estado de la técnica. Una solicitud de patente de modelo de utilidad solo podrá referirse a un objeto o a un conjunto de dos o más partes que conforman una unidad funcional. Podrán reivindicarse en la misma solicitud varios elementos o aspectos de dicho objeto o unidad. La patente de modelo de utilidad tendrá una vigencia de 10 años interrogables contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. Quiere decir que esta no podrá prorrogarse. Serán aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones relativas a patentes de invención en cuanto corresponda.